Hola amigos creyentes y no creyentes, bienvenido a mi programa aunque usted no lo crea. El día de hoy hablaremos sobre las sirenas, así que no te olvides suscribirte para que descubras nuevos y fascinantes misterios. Durante años, este críptodo ha cautivado, seducido, intrigado e incluso acabado con la vida de muchos aventureros que deciden incursionar en sus aguas. ¿Sabes de quién se trata? Efectivamente, creyente, realizaremos un especial de sirenas en Venezuela. Número 1. La Carona. La sirena del Orinoco. Las sirenas son las criaturas mitológicas más antiguas. ¿Quién no ha oído o leído de las sirenas? Sin embargo, aunque usted no lo crea, la región guayanesa no escapa de esta leyenda. Los pescadores y lugareños de la ciudad Bolívar aseguran que en las aguas del río Orinoco hay sirenas. Los lugareños advierten a todo aquel que se dirija a la desembocadura del río Orinoco, cerca del pueblo Soledad, que deben de tener cuidado porque sus aguas rondan sirenas conocidas como la Carona. La Carona o sirena del Orinoco son hermosas mujeres que hechizan a los marineros al escuchar su canto dulce, melodioso y seductor, pero a la vez mortal. La leyenda dice que si le caes en gracia, la pesca será increíble ese día y te darán su bendición, pero si no, te espantarán con remolinos entremeciendo las embarcaciones y haciéndote volver al lugar aterrorizado o peor, te arrastrarán a las profundidades del río Orinoco con ellas. Número 2. La sirena del lago de Maracaibo. En el año 2006, a la orilla del lago del Maracaibo, en los manglares de la zona de Los Olivos, al norte del estado Zulia, un grupo de pescadores hallaron el cadáver de una sirena. Esta noticia sorprendió naturalmente a la comunidad científica y la novedad se esparció rápidamente por numerosos sitios de internet. El extraño cuerpo poseía características propias de los humanos y algunas similitudes con la típica sirena de los cuentos de hadas. Como una larga cola de pez y extrañas facciones en el rostro, propia de algunas películas de terror, la información sobre el misterioso hallazgo era muy acotada y precisa. Sin embargo, se logra comprobar que era una obra de arte del escultor Juan Cabana. Recalco, esta historia, por si llegas a tropezar con ella en internet, sepas que fue desmentida. Pero, ¿qué piensas, curiosos? ¿No sería probable que las sirenas se pudieran ver así? Número 3. Sirena en la laguna de Yare. Se refiere a un ser parecido a una sirena, que aparece en las aguedas y quebradas secas. Sus apariciones son de forma sorpresiva, causando alarma y asombro a visitantes, pobladores. Las personas dicen que este espectro busca a los hombres mujeriegos para llevarlo hasta lo más hondo de la laguna. Otros cuentan que atrae la mala suerte para quien la vea. Para evitar la mala suerte de la sirena de la laguna de Yare, te invitamos a formar parte de la familia de los creyentes y no creyentes, así que no olvides suscribirte, marinero. Número 4. La sirena de Lara en el sur de América. Encontramos diversas historias sobre seres que van más allá de lo humano, seres mágicos y míticos como las ya conocidas sirenas. En este lugar, cuenta la historia de la sirena Lara, es un ser proveniente del Amazonas o Amazonia en la región de Brasil. Como toda leyenda, contiene una versión ampliamente conocida, la cual te contamos a continuación. La sirena Lara del Amazonas, su nombre es Lara o Guaira, proveniente del tupi, que significa señora de las aguas o madre del agua, y consiste en un ser con las características de una sirena. No obstante, se sabe que ésta antes tenía un parentesco más hacia una serpiente. A ella la conocen en Brasil como un ser de gran belleza, pero de mayor peligro. La describen como una mujer de ojos verdes, que según cuenta, atrae a los hombres hacia sus aguas donde suelen ser amantes por unos días, para luego dejarlos morir de amor. La historia precisa de la sirena Lara dice que esta es una india, gracias a su excelente destreza en la guerra. Los hermanos celosos de ella deciden intentar asesinarla, sin embargo, ella se defiende y vence en la lucha, pero luego huye del lugar. Al conocer esto, la tribu junto con el padre de la muchacha la buscan hasta hallarla. Como castigo deciden arrojarla a lo profundo del río, pero ella no muere allí. Los peces logran devolverla a la superficie y bajo la luna llena la convierten en una sirena de ojos verdes. La historia continúa con la idea de que la sirena Lara atrae desde entonces a los hombres mujeriegos a través de su encanto, los enamora y los lleva a los profundos del río. Prácticamente ninguno sale vivo de allí. Los pocos que logran se vuelven locos y al año vuelven al mismo río donde la sirena los atrapa. Ella se transforma en serpiente y los devora. Algunas personas dicen que esta es la razón de la desaparición de familiares. Número 5. El Parque Las Sirenas de Cuanta.
El Parque La Sirena de Guanta, estado Suátegui, está lleno de misterioso acerca de las sirenas. Este lago ha tenido varios casos sobre esta mítica criatura. Se han escuchado relatos sobre sirena y uno de ellos es un señor que está justamente caminando cerca del parque y oye un canto y cuando lo oye queda hipnotizado por el encanto y se dirigía a ese lago, pero la esposa lo ve y se lo lleva. El hombre se devuelve y esto sucedió en la noche. Se cree que las sirenas se aparecen a partir de las 6 de la tarde para llamar a sus víctimas, hipnotizarlas y ahogarlas. Por algo es que a partir de las 5 p.m. mandan a sacar a los visitantes del lago. También hay otras leyendas sobre unos duendes que aparecen, pero esa es otra historia. Bueno, mis curiosos, esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar en los comentarios tus impresiones sobre este documental. De igual forma, no olvides comentarnos si tuviste alguna experiencia con alguna sirena o si deseas hablemos de un tema en particular en otra edición. ¡Hasta la próxima!